Centro Cultural Manquehua presenta Difusión del Sistema de Pensiones Chilenos y los beneficios de cotizar. En el capítulo anterior revisamos la situación previsional de las mujeres. Conocimos cómo funciona el fuero maternal, la ley sana, el subsidio maternal, las nuevas medidas de equidad de género, bono por hijo y la compensación en caso de divorcio. Si deseas revisar estos y otros contenidos, solo debes acceder a nuestro portal ahorraya.cl. Esta semana, en el capítulo número 3, trataremos la situación previsional de los migrantes en Chile, la cotización que ellos realizan, la cobertura de salud que tienen, sus deberes y derechos en materia de previsión social, los requisitos para que ellos se puedan llevar su fondo de pensión a su país y los convenios internacionales de seguridad social que poseen. Esta es una iniciativa del Fondo para la Educación Previsional, financiada por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile. ¿Cómo están? Muy buen día. Como todos los sábados, iniciamos nuevamente un capítulo de difusión del sistema de pensiones chileno y los beneficios de cotizar. Estamos presentes en las 15 comunas de la región de Coquimbo y por supuesto damos la bienvenida a todos quienes están ya en compañía junto a nosotros. Hoy el tema está enfocado en los migrantes, los beneficios que tienen los migrantes, los derechos en el sistema de pensiones, y lo estaremos conversando por supuesto con nuestro panel de expertos y también de invitados. Doy la bienvenida y saludo a mi compañero de todos los sábados, Manuel Escobar, sociólogo. ¿Cómo está, Manuel? Muy bien, ¿cómo estás tú? Bien, pues, bastante bien, con un día agradable en la conurbación. Está bien bonito el día. Oye, Sí. Yo quiero agradecer a todos los auditores y auditoras que nos han enviado mensajes y nos han felicitado por el programa. De verdad que estamos muy contentos. Sí. Hemos tenido muchísimas visualizaciones en Facebook. Recordemos que también estamos a través de esa plataforma. Así que les damos las gracias a todos nuestros auditores y auditores que nos escuchan hoy día. Así es, hoy tenemos un tema súper importante y súper contingente para la región y para el país, que es la situación de los migrantes. Tenemos una alza de migrantes que llegan a nuestro país bastante importante, que ha sido un tanto polémico por algunas partes, pero que por supuesto significa muchísimo para nuestro país, es un aporte, y hoy lo estaremos tratando a través del sistema de pensiones. Sí, sin duda que es un tema muy importante. Nuestra sociedad, la sociedad chilena en general, no está muy acostumbrada a la migración. Han habido durante la historia de Chile algunos momentos históricos en donde ha habido migración, pero durante los últimos 7, 8 años ha habido un incremento significativo de los migrantes, sobre todo los migrantes latinoamericanos, y eso ha causado bastantes transformaciones también socioculturales en nuestro país, y lo más importante que siempre es algo positivo. Sí. Si uno mira la historia de los países en el mundo, las migraciones siempre han existido y siempre han sido positivas desde el punto de vista de que también agregan valor sociocultural a las sociedades y también, como lo vamos a conversar hoy día, también aumentan la capacidad productiva de los países, que es muy importante. Sí, pues. Lo estaremos conversando junto a nuestros expertos. Preséntenlos porque ya está con nosotros Carla, Sergio, y yo también presentaré a nuestra invitada. Bien, invitemos Sergio, saludemos a Sergio. ¿Cómo estás, Sergio? Hola Manuel, hola Rocío, buenos días. Aquí estamos dispuestos a colaborar en lo que podamos. Y tenemos Carla también. Carla sí, pues. Carla es parte de nuestro programa, es panelista, pero ella es migrante, pues. Hola, buenos días. Hola, Rocío. Hola, Manuel. Efectivamente, ahora estoy de los dos lados. Como panelista y como invitada. Exactamente, sí. Encantada de poder colaborar con la experiencia que me ha tocado aquí estar. Yo tengo en Chile 26 años. Soy peruana y tengo 26 años aquí en Chile, así que algo de experiencia me ha tocado en términos de extranjero y de esta convivencia con el sistema previsional chileno. Así es. Y yo tengo que presentar a nuestra invitada del día de hoy. Ella es Mederly Balcius, es traductora y trabajó en apoyo administrativo en la gobernación del Elqui en el proceso de regularización migratoria. Bienvenida, Melanie, qué gusto tenerte acá. ¿Cuánto tiempo tú ya llevas en Chile? Yo llevo un año 8 meses. Bien Un cerquita año, del 8 micrófono. meses. Sí. 1 año, 8 meses. Melanie, cuéntanos un poquito tu experiencia, cómo llegaste a trabajar en la gobernación del Elqui y trabajaste también en un proceso tan importante para la región y para el país. Ya. Fue una larga historia. Llegué a Serena en diciembre, el 7 de diciembre del 2016, y llegué por trabajo a Chile. Entonces, cuando llegué, gracias a Dios me fue bien, encontré trabajo.
y trabajando en un hotel como recepcionista, después conseguía varias fundaciones que necesitaban personas para traducir a los inmigrantes haitianos, y de ahí, conociendo cada fundación, es de esa misma forma que llegué a la gobernación del Elqui. Bueno, Medderly es haitiana, como ella bien dijo, y ha cumplido un rol bastante importante en la gobernación del Elqui, apoyando precisamente a sus compatriotas en el proceso de regularización migratoria. Y hoy vamos a estar conversando sobre eso, sobre su rol, y también sobre los beneficios que tienen los migrantes, Manuel, en el sistema de pensiones chilenos. Sí, y entremos con la primera pregunta, que tiene que ver con cuáles son efectivamente los derechos que tienen los migrantes en Chile, fundamentalmente respecto al trabajo, Sergio. Muy bien. Mira, en general, Manuel, los derechos y obligaciones de los extranjeros en Chile son los mismos que en Chile, salvo algunas pequeñas excepciones, las cuales vamos a poder ir comentando. Pero es interesante notar que tú ya, siendo extranjero con 5 años, tienes el derecho a sufragio en Chile. O sea, eso te deja en condiciones bastante similares al resto de los chilenos. De participación política, por lo menos en Claro. la democracia representativa. Exactamente. Y eso yo creo que es un gran avance, ¿no es cierto? Y por otro lado, con algunos años más, tú ya tienes derecho incluso a ser sujeto de candidatura o ser elegido representante, ¿cierto? Así es. Políticamente. Sí. Y en materia de derechos sociales, los migrantes y sus hijos tienen educación gratuita desde la enseñanza preescolar hasta la enseñanza media, incluso en condición migratoria irregular. Eso es muy importante, porque el hecho, hay convenciones, ¿cierto?, de derechos humanos que el Chile ha firmado, y es muy importante que entender de que los migrantes, cualquiera sea su condición, fundamentalmente sus hijos, tienen derecho también a sistemas de seguridad social. Exactamente, es decir, a ningún extranjero se les puede negar el acceso a la salud en Chile, digamos, en breve. Tampoco a la educación. Ni la educación, sean migrantes o sean hijos de migrantes. Eso es muy importante. También es bastante importante que tienen derecho a becas, a la atención de salud, como bien señalaba Sergio, y tratándose de mujeres embarazadas, pueden optar a un permiso de residencia temporaria si controla su embarazo, y en el caso de niños y adolescentes hay atención de salud en los establecimientos de red pública en igualdad de condiciones con los chilenos. Eso es muy importante. Lamentablemente hemos visto situaciones donde ha existido discriminación, donde ha existido un trato distinto a los migrantes, y esto es muy importante que ellos sepan que tienen los mismos derechos que los chilenos, ya estando en nuestro país con sus papeles regularizados. Exactamente, eso es así, Rocío. Y eso es muy importante porque convengamos de que los migrantes o los extranjeros, básicamente, si uno analiza, vienen a dos cosas. Uno, a hacer turismo. De hecho, nosotros mismos viajamos. Yo he viajado afortunadamente a varios lugares a hacer turismo, pero también hay migrantes que vienen efectivamente a buscar una nueva oportunidad. Es conocido que la situación social y económica de nuestro país es quizás mejor que la de algunos otros países vecinos, y eso efectivamente hace que algunos extranjeros tomen la decisión de venir a trabajar a nuestro país. Y para eso no tiene que cumplirse estas reglas, ¿no es verdad, Rocío? Así es, debe cumplir con ciertas reglas. Déjeme saludar ya también a todos quienes están en compañía de nosotros. Nos pueden ver y pueden opinar a través de nuestro Facebook. Estamos transmitiendo a través de nuestro fanpage, Mi Radio LS. Y usted ahí nos puede ver y comentar, por supuesto, enviar preguntas. También a nuestro WhatsApp más 569-6169-6073. Y saludamos nuevamente, Manuel, a las 15 comunas de la región de Coquimbo que nos estamos escuchando a través de radios asociadas. Tienen, precisamente como usted dice, derechos, y acá quiero enfatizar en un punto bastante importante, Manuel, porque cuando Chile ha sido un país pionero en materia de protección social, la población migrante no ha sido considerada como un grupo vulnerable en el cual se deba focalizar la política pública social. ¿Esto se puede ver como una crítica? Yo diría que hay un principio de igualdad. Es decir, no se le considera como un grupo especial que requiera de una atención especial. Entran en igual régimen prácticamente que los chilenos, y tienen acceso a todos los
beneficios y a todos los servicios que existen en igualdad de condiciones. Por ejemplo, el extranjero puede acceder al sistema público de salud o puede acceder al sistema privado de salud en igualdad de condiciones. Así es. Bastante importante. Ahora, lo importante que hay que decir es que efectivamente para que un extranjero pueda trabajar, tiene que cumplir con dos condiciones, efectivamente. Sí. Una es que efectivamente pueda tener su residencia, visación de residencia correspondiente a Chile, es decir, tiene que ser residente, y para eso tiene cumplir con una serie de condiciones, o eventualmente contar con un permiso especial para trabajadores. Ya. Y esa es la discusión que tenemos hoy día. El gobierno, de hecho, ha hecho una campaña muy importante para regularizar la situación de nuestros amigos migrantes. Bueno, nuestro invitado hoy día nos puede contar un poquito cómo ha sido esa experiencia de cómo tus compañeros migrantes se han ido acercando también a las oficinas estatales para ir regularizando esa situación, ¿no es verdad? Sí. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, diría que antes de que pusieran esa regularización, había muchos migrantes ya que habían regularizarse por la otra vía, que es optando a un permiso de trabajo. Y cuando pusieron esa regularización, el gobierno puso esa regularización, había un grupo también que no habían regularizarse, que entraron por paso no habilitado. Y fue bueno que pusieron ese proceso y ellos de ahí en ese proceso tuvieron la oportunidad también de hacerlo, que no lo habían hecho. Y fue bastante bien, muchos fueron a inscribirse, a regularizarse. Ya creo que no hay duda que algunos quedan, la mayoría se inscribieron y fue bien, fue una experiencia hablando con ellos, tratando de convencerlo, hay que inscribirse, si no después va a ser muy tarde. Y es muy importante esto porque efectivamente, tal como hemos señalado, los trabajadores migrantes o extranjeros tienen efectivamente los mismos derechos y obligaciones de los trabajadores chilenos, siempre y cuando obviamente que estén en una condición regular, porque la dificultad y el riesgo que tiene para un migrante estar en una condición irregular es que efectivamente puedan haber abusos desde el punto de vista de algunos empleadores. Vamos a decir que afortunadamente son los menos, mayoritariamente los empleadores respetan las leyes, pero efectivamente el que un inmigrante esté en una condición irregular lo que hace es que lo pone en riesgo desde el punto de vista de la relación que tenga con un eventual empleador, ¿no es verdad? Sí, es por eso siempre un migrante tiene que estar regularizada para beneficiar los mismos derechos que un chileno. Claro. Tiene que tener su permiso de trabajo, estar al día, estar al tiempo, con todo en regla para poder beneficiar eso, porque como bien lo decía, es que son los mismos derechos, pero tiene que estar en regla para eso. Por eso todos los migrantes deberían regularizarse y tener su papel en regla para beneficiar todos los derechos que un chileno puede tener. Oye, y en ese sentido, Sergio, los migrantes también, como tienen los mismos derechos, también tienen las mismas obligaciones, claro, y también pagan la misma cantidad de impuestos, son beneficiarios de algunas políticas públicas, y fundamentalmente también conviven con otros trabajadores. Ayer yo veía, entre paréntesis, en la televisión un anuncio, porque actualmente existe una restricción, ¿cierto? Un porcentaje máximo para que los migrantes puedan trabajar, ¿no es verdad? ¿Sí, Carla? Sí, exactamente. Las empresas que tienen más de 25 trabajadores tienen la posibilidad de contratar hasta un 15% de extranjeros. Sin embargo, hay una propuesta para poder duplicarla. Al 30%. Bueno. Al 30%, exactamente, dada pues la situación actual de que ya tenemos pues más de 1 millón de migrantes con un crecimiento exponencial. Entonces, efectivamente, esto va a propiciar que los inmigrantes, los extranjeros que estén en sus condiciones regularizadas, pues se puedan incorporar a empresas de gran tamaño, digamos, ¿no? Porque las pequeñitas sí no tienen restricción para contratar extranjeros. Sí, Carla, ¿y de dónde proviene esta condición? Porque hay otros países que efectivamente no tienen este tipo de regulaciones y no hay restricciones desde el punto de vista de la cantidad de migrantes que puedan contratar. ¿A qué se debe esta discusión de esta cantidad mínima máxima? Bueno, estas políticas obviamente tienen que ver para poder favorecer
a los nacionales de sus países, para que ellos tengan prioridad en poder encontrar un medio de trabajo remunerado. Entonces, de ahí surge un poco la restricción para que los extranjeros se puedan incorporar al mercado laboral. Ahora, lo que pasa es que la situación de Chile hace algunos años era muy distinta. Sí, habla un poquito de las transformaciones sociales que la ley tiene que hacerse cargo, de los CAP, exactamente. Entonces, 15% antes no era ningún problema. Ahora, efectivamente, dado la población de extranjeros, me parece que está llegando entre el 3 y el 5% que viven aquí. Entonces, se necesita que los extranjeros tengan su medio laboral para que justamente sean autónomos y puedan desarrollar su vida de manera Y lo más importante natural. es que se integren también a la sociedad, que es lo más relevante. Y tengan las condiciones autónomos y de mérito para desarrollar una vida completa, digamos, sin dependencia de subsidios o de beneficios, sino que justamente tengan que la sean capaces oportunidad de ellos mismos desarrollar de autosostenerse. Exactamente. Entonces, Y lo más importante, aportar al desarrollo y la productividad del país, que es muy relevante. Exactamente, y un tema importante en los migrantes ahora tenía que ver con, salieron resultados pues de las tasas de natalidad de los chilenos, que ha bajado un poquito. Sí. Entonces ahora que vienen Nuestros amigos migrantes nos han ayudado. Van a ayudar a superar un poco, a mejorar las tasas de natalidad para que haya más gente joven, que ahora es tan necesaria en todos los sistemas solidarios, ¿no? Y eso es muy, qué bueno que lo importante. mencionas, Carla, porque eso es muy relevante respecto del tema de previsiones, porque efectivamente la capacidad productiva de un país, en la medida que envejece, va bajando, y eso efectivamente también afecta el futuro de las pensiones, en el sentido de que un país con menos riqueza también va afectando también la condición social de todos los chilenos. Exactamente, entonces ese es un punto favorable que no hay que dejar de mencionar, digamos. Quería agregar una cosa. En realidad, estas restricciones, entre comillas, que existen en Chile respecto a la necesidad de trabajar con permiso, en realidad no es solamente de Chile, ¿no? La mayoría de los países del mundo establecen requisitos para que limitan el acceso de los extranjeros o regulan el acceso de los extranjeros a los empleos. Por ejemplo, tú vas a Estados Unidos, tú no puedes llegar y trabajar legalmente. Necesitas un permiso, una autorización, una regularización. Sí, claro, eso en todos los países. En todos los países. Entonces Chile Convengamos, sí. no es un caso especial, está dentro de ese marco, ¿sí? En materia previsional, ¿cómo deben realizar los migrantes en el tema de cotización? ¿Tienen que hacer un proceso distinto al de los chilenos o es el mismo? El proceso, sí, básicamente es el mismo, ¿ah? Es el mismo en general, pero hay algunas pequeñas diferencias. Cuéntanos, Sergio. Mira, existe la posibilidad, porque, a ver, muchos inmigrantes eventualmente están pensando en regresar algún día a sus países, ¿cierto? Y entonces la gran pregunta es, ¿Qué pasa con esos fondos que acumulan? Claro. Exactamente. Ahora, un detalle no menor, no hay que perder de vista que el sistema previsional es como un pack, un combo. No es solamente las pensiones. Vienen muchas cosas unidas, ¿no? Y una patita de esas es el sistema de pensiones, la jubilación, pero ahí que está el sistema de salud, Claro. está el sistema de accidentes laborales, está el sistema de invalidez. Entonces, un detalle que es donde justamente se juntan los fondos, pero que como que ese tema prevalece, pero no hay que perder de vista que en realidad el hecho de cotizar, de incorporarse al sistema previsional en Chile tiene varias aristas, y una de ellas son los fondos que se generan a través de las pensiones, y que probablemente ahí hay algunas sutilezas, como decía Sergio, en relación a que las personas extranjeras vienen en algunos casos por un tiempo y después quisieran llevarse esos fondos, ¿no? Y esa es una consulta bastante recurrente. Y que están en todo su derecho porque son sus dineros. Porque es dinero de ellos. Y ¿Ellos pueden llevar sus fondos al país donde ellos, de donde provienen? Mira, la ley hace una gran distinción y separa a los extranjeros en dos tipos: los técnicos profesionales extranjeros versus los no técnicos profesionales, ¿ya? Y aquí entonces vamos a analizar por qué la diferencia, pero básicamente da muchas facilidades la ley para que los que entran con un título profesional a Chile puedan llevarse su dinero, y eso hay que ver caso a caso, versus los que no tienen ese título. Cuando entran a Chile, entonces entran al régimen común actualmente. Ahora, lo que no hay que descartar es que probablemente de aquí surjan algunos cambios, dada la gran cantidad de inmigrantes que tenemos, sí, para avanzar en ese sentido. Pero actualmente el que entra a Chile, extranjero,
sin título, básicamente se adscribe al régimen normal, tiene que pensionarse en Chile. En Chile, ya. O sea, en el fondo no es que la plata se va a perder, no que no la va a recuperar, sino que al momento que la persona se jubila, ahí es cuando empieza a recibir su pensión. Exacto. Esa es la situación, que es el caso de todos los chilenos. O sea, Sí. ningún chileno aquí puede llegar a la AFP y decir, Sacar ¿sabe su- qué? Yo me sacar quiero su fondo. sacar mi plata. No, ninguno. Todos tienen que esperar que llegue la etapa de jubilación y ahí retirar el dinero. O bueno, con la situación si tú te pensionas antes, etcétera, pero nadie puede retirar esos fondos y es el mismo caso para los inmigrantes que llegan a Chile, que trabajan y que no tienen título técnico o profesional. O sea, deja ver si entiendo. Eventualmente, si hay una persona en la ley actual que viene a trabajar, no tiene título ni técnico ni profesional, supongamos que se avecina por 10 años en nuestro país, trabaja regularmente, por supuesto, con permiso, tiene sus cotizaciones al día y el año 11 decide irse de vuelta a su país de origen. Y en los 5 años siguientes cumple la edad de jubilar. ¿Él podría volver a Chile para cobrar su pensión? Su pensión. Sí, efectivamente. Y tampoco es necesario que vuelva físicamente. La puede Hay solicitar. posibilidad, sí, de dar un poder y regularizar esa situación. Sí, efectivamente, eso es cierto. En el caso de los... O sea, es decir, el dinero de los inmigrantes siempre es de Siempre ellos. está. Es de sí, porque Nadie se- nadie se una apropia de ese cuenta dinero. individual, ¿no? Ese es Exacto. el sistema aquí, tú tienes tu cuenta individual, tú tienes tu propio fondo y no te lo quitan, digamos. Y está ahí ganando intereses durante esos 5 años que esta persona se fue y de ahí recién cuando se jubila puede retirar esos fondos. Perfecto. Mira qué bueno. Sí. Ahí hay bastante mitología, porque Claro. hay algunas personas que piensan que no pueden retirar Que esos se fondos, que se pierde, pierde, que quedan que solo- que el, solo se pueden que el retirar en Estado Chile. se adueña de esos Claro. recursos. No, la respuesta es no. Efectivamente, cualquier migrante puede trabajar, avecindarse por el tiempo que estime conveniente y que la ley se lo permita, cotizar como todos nosotros y cuando llegue el momento de jubilar, poder disponer de esos fondos, ¿cierto? Esa es la alternativa para los inmigrantes que no tienen el Título técnico ni o profesional. porque si es el caso de que la persona tiene que llegar con el título técnico profesional, tiene la posibilidad, esa es una excepción, tiene la posibilidad de que al momento que se va, después de trabajar un periodo específico, puede solicitar llevarse ese fondo que acumuló. Esa es una excepción, porque eso no tiene ningún chileno lo puede hacer. Sí. Entonces es una excepción para los migrantes. los técnicos, pero Ahora, que tengan el título tengan previo. título, Hay que Tiene ponerse que también llegar aquí con el título. hay que ponerse también en el momento histórico, porque obviamente que esta ley migratoria es una ley bastante antigua, donde Chile era distinto, donde el mundo era distinto, donde efectivamente se propiciaba que llegaran extranjeros con título profesional que fuera un aporte científico técnico. Recordemos que en esos tiempos tampoco había la cantidad de profesionales en Chile que tenemos hoy día. Afortunadamente el acceso a la educación superior ha ido avanzando sistemáticamente. Y obviamente que esas leyes hay que revisarlas, porque hoy día, por ejemplo, quizás no es tan necesario hacer esa distinción, por ejemplo. Sí, y a mí me parece justamente un tema muy atingente y pertinente de analizar, y con toda esta coyuntura que se está hablando de una reforma, pues yo pienso que este tema es un tema que se va a ver, ahí dada la nueva situación de la cantidad de inmigrantes que hay aquí en el país, dado los cambios de condición y el aporte que ellos también hacen en otro ámbito, ¿no? Como recién conversábamos, por ejemplo, de la juventud. Déjeme saludar a quienes están en nuestro estudio de público también, porque nos están viendo, nos están escuchando y están participando. Todos quienes nos estén escuchando también a través de las radios de las 15 comunas de la región de Coquimbo nos pueden escribir al más 569-6169-6073. Y Claudio Salfate, que está de público en los estudios, dice: ¿qué cosas o requisitos debemos considerar nosotros como empleadores al contratar a algún extranjero? Yo diría que básicamente que tenga su situación regular en Chile y que tenga autorización para trabajar en Chile. Esto se refiere básicamente a la visa de trabajo, ¿cierto? Bueno, el permiso de trabajo. El permiso de trabajo. ¿No? Y bueno, el empleador también tiene que tener cuidado ahorita con los mínimos, pues, ¿no? Comentábamos hace un ratito de que hay que cumplir con el 15%, ¿no? Si tú ya tienes muchos extranjeros, no vaya a ser que, claro, que vayas a incumplir con esta norma, ¿no? Eso también es un tema que hay que tener. Recordemos que si es una empresa grande. Si es una empresa grande, sí, tiene restricciones con un máximo de 15% de su planta de trabajadores puede ser extranjero, tiene restricciones. cosa que se está discutiendo hoy día Sí, y se para está... Se duplicarse. busca aumentar, Para claro, a un duplicarse. 30%. Eso hay que estar atento a ese detalle también. Otro tema tan importante en el sistema previsional chileno es la salud. ¿Cómo funciona la cobertura de salud para los migrantes, Carla y Sergio?
Yo diría que es exactamente la misma que para los chilenos, o sea, 7% para salud, pero obviamente tú puedes elegir entre el sistema público, FONASA, o el sistema privado, las ISAPRES. Está el seguro de invalidez y sobrevivencia, ¿cierto? Y está el seguro de accidentes laborales. Ese seguro es obligatorio en cualquiera de los regímenes, sea que tú estés en la posibilidad de llevarte tu dinero o no, siempre vas a tener que pagar. Decíamos que en el caso de los profesionales, tú incluso tienes la posibilidad de no cotizar en Chile y seguir cotizando en tu país de origen. Exactamente. En este caso, el 10%, que es el ahorro previsional, y el 7%, que es de salud, tú lo puedes seguir pagando en tu país de origen. Exacto. Pero el que no ingresa con título profesional entra al régimen común. Sí. Tiene que hacerlo acá. Ahí lo importante, yo diría que hay que desmitificar, es que los extranjeros o los migrantes no son una carga para el Estado, sino que vienen a contribuir también, son un aporte, porque su pensión va a ser el resultado de su trabajo individual, más allá de las discusiones que hemos tenido también en este programa respecto de cuál es el carácter solidario del sistema, pero en rigor los extranjeros, los migrantes, no son una carga para el sistema de pensiones, porque son ellos quienes trabajan y igual que todos nosotros los chilenos, aportamos a ese sistema, ¿no es verdad? Sí, completamente de acuerdo. Y lo interesante, como decía nuestra invitada, es pues que las condiciones de los migrantes estén debidamente regularizadas para no ser sujetos de alguna manera de un sueldo más bajo u horarios distintos, diferenciados. De malas condiciones laborales, exacto, de abusos laborales. Exacto. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo importante es motivar, incentivar y para que todos los migrantes que lleguen a Chile pues tengan su situación regularizada para entrar en las mismas condiciones y derechos y deberes que todos los ciudadanos de Chile. Marcela, a través de nuestro WhatsApp, nos hace una consulta. Dice, si los hijos de extranjeros aún no tienen RUT chileno, no pueden acceder a hacer carga familiar. ¿Cómo acceden a la salud? Ese es un buen punto, digamos. Podríamos revisarlo, ¿no? Y dejarlo para como una consulta. Sí, pero en términos generales, lo dijimos hace un rato, no se les puede negar atención de salud. Así que ni de salud ni de educación. Exactamente. De hecho, cuando las personas, los migrantes quieren afiliarse a una AFP porque no lo puede hacer y no tienen RUT, la institución les da un RUT provisorio y ahí pueden empezar a cotizar hasta que se regularice la situación. Así que yo creo que el no tener un RUT no debiera ser un tema complejo, más aún si el niño está pues en riesgo, ¿no? Pasamos a otro tema bastante importante, que es los permisos que deben tener los extranjeros para trabajar. Pero lo dejo planteado porque nos tenemos que separar brevemente y al regreso vamos a conversar sobre los permisos que deben tener los extranjeros, los requisitos que deben cumplir, eso y mucho más a la vuelta de esta pequeña pausa y ya volvemos con este programa. Difusión del sistema previsional chileno y los beneficios de cotizar junto a todos nuestros medios asociados de la región de Coquimbo.
Ya estamos de regreso con nuestro programa Difusión del Sistema Previsional Chileno y los beneficios de cotizar, Manuel. El tema de hoy es migrantes. Migrante. Y nos quedamos conversando en la pausa respecto a la pregunta de nuestra auditora, del tema del RUT y de las cargas. En rigor, Carla, tú nos puedes contar un poquito más de eso, ¿no es verdad? Parece que hay una confusión ahí. Bueno, lo que conversábamos tiene que ver con la asignación del RUT, ¿no? Pero efectivamente, por haber nacido aquí, los niños adquieren el derecho a tener el RUT y de ahí efectivamente... A no ser que sean turistas en tránsito, que claro, es una excepción. transeúntes, claro, Transeúntes. Eso, ahí sí que no. Pero si están viviendo aquí, sí. Lo que sí, claro, hay que hacer el trámite de regularizar ese nacimiento en la institución de salud. O sea, hay que ir a decir, este niñito es carga mía. Como Igual que tú, asignada. Sergio y yo, cuando hemos inscrito a nuestro Claro, hijo en el... Igual que todos los chilenos. Tiene que quedar asignado al grupo familiar. Y entonces ahí ya queda el bebé, digamos, identificado dentro de un grupo familiar. Y ahí Sí. adquiere los beneficios, sí. Ese trámite hay que hacerlo, digamos. Sí, ¿no? y hay que hacerlo previamente, ¿ah? Avisar cuando no está embarazada. Exacto. Efectivamente, de que van a hacer el bebé y bueno, y después ya concretarlo, digamos. Exacto, ¿no? sí. Bueno, sí. tiene que ver un poquito más con la complejidad de los sistemas de salud y cada una de las instituciones de salud que tienen ese tipo de que son regulaciones en términos generales, pero administrativamente quizás en algunas instituciones de salud son distintas. Sí. Tenemos una pregunta acá. Un auditor dice, actualmente hay una visa sujeta a contrato que te exige la cláusula de viaje. ¿Qué empresario podrá estar dispuesto a correr con los gastos y el trámite que eso implica? ¿No les parece una limitante para que un extranjero consiga trabajo? Deja la pregunta acá planteada. Efectivamente, claro, en términos legales, esa cláusula debe ir en el anexo al contrato, de que una vez que la persona ya deja de trabajar en esa institución o en esa empresa, pues efectivamente hay que cancelarle, de hecho, a él y a su familia El viaje de vuelta. el viaje de vuelta. Ah, mire. Eso es cierto, pero es parte de la normativa que, claro, uno efectivamente la puede cuestionar por lo costo que implica, sobre todo si, por ejemplo, es de un país lejano, a Europa, hay que pagar y es un grupo familiar de 4, no deja de ser menor el monto, ¿no? Efectivamente eso es así y probablemente puede ser una restricción y que ahora en la situación que hay tanto migrante y con todo el proceso de globalización que vivimos, probablemente es otro tema que hay que cuestionar y decir, bueno, será necesario, pero y también hay que pensar en que la situación tiene que ver con esa visa puntual. Porque esa visa es sujeta a un contrato en particular, es decir, tú estás estableciendo una relación laboral solamente con esa empresa y tienes permiso para quedarte en Chile porque trabajas en esa empresa en particular, no en otra. Entonces, si tu vínculo laboral termina en Chile, bueno, corresponde que la persona ya cumplió su ciclo laboral y debería devolverse a su país. Pero por eso, de repente, hay otras visas que son más pertinentes, que te dan un poquito más de flexibilidad Claro. y que no te limitan a un trabajo puntual de una empresa, que son como las visas temporarias o los permisos de trabajo que te dan libertad. Entonces tú te puedes mover de una empresa a otra. O sea, en el fondo tú eres ya parte del mercado del trabajo, eres Claro. eres parte de la fuerza de trabajo y tú puedes moverte libremente, exacto, mucho más como libre. corresponde, entre paréntesis, decidir en el lugar que tú trabajas que te da mejores condiciones. Bueno, eso tiene que ver con un poquito los resabios de la ley, que es muy antigua, y quizás eso es lo que hay que efectivamente Claro, modernizar. necesita un nuevo análisis, Justamente. reformularla y actualizarla con esta globalización. Exactamente, y te puedo dar un ejemplo en la universidad donde nosotros estamos, cuando queremos traer a un profesor extranjero a una estadía de 5 meses, 6 meses, que puede ser una eminencia, hay que hacer una cantidad de trámites importantes para que esta persona esté legalmente trabajando acá en Chile y pueda recibir una remuneración. Entonces, no es aquí un tema de que hay alguna discriminación para un grupo en particular. No, la normativa chilena en general es un poco estricta en ese sentido. Sí, bueno, y convengamos también de que hay permisos para trabajar como turistas que son excepcionales. O sea, tú efectivamente puedes avecindarte en un lugar como turista. A mí también me ha pasado, de pronto yo he ido al extranjero y me han querido pagar, por ejemplo, una charla. Y tienes igual que tener permiso para trabajar. Tú no puedes recibir remuneraciones, no solamente en Chile, sino que también en el extranjero. En el Me ha tocado en Argentina, por ejemplo, también en algunas condiciones de esa naturaleza, que tú no puedes recibir remuneración por una actividad, aunque sea una actividad académica, ¿no es verdad, Sergio? ¿Te ha pasado, imagínate, también a ti? Efectivamente, no sé si debo decirlo, pero a mí me han pagado el viático, que en el fondo es la remuneración. Claro. No te pueden hacer un contrato Exacto. porque no es legal que trabajes. Entonces, ¿de qué manera te compensan, entre comillas, el trabajo de una charla o algo así? Es con un viático. Y ese viático te lo pagan en efectivo.
Sí, Sí. esa es más o menos la figura. Bueno, Exactamente. la idea también de poner las restricciones y tener los contratos de trabajo justamente para que la persona, si aquí generó alguna actividad, pues deje también en el país los impuestos respectivos. Y eso es muy Ese importante, es por el supuesto. tema, digamos, o sea, no es que, sino es por cumplir y porque los ingresos generen su descuento, digamos, y haga su aporte al Estado. con Lo que dice impuestos. Carla es muy relevante Sí. porque también dentro de estos mitos de que los extranjeros en el fondo le vienen a quitar el trabajo a los chilenos, que Claro. no pagan impuestos, eso es totalmente falso, porque efectivamente cualquier acción que haga a un extranjero, tanto de consumo como también de situación laboral o comercial o empresarial, tiene los mismos impuestos que tienen todos los chilenos. Y contribuye al país. Exactamente. ¿sí? Acá nos pregunta un auditor, si ya tengo la visa temporaria, ¿puedo pedir visa de reunión familiar o qué pasos debo seguir? Acá nuestra amiga Melanie nos puede ayudar también en esta pregunta. Si tiene la visa temporaria, ¿puede pedir visa de reunión familiar? Cerquita al micrófono. La visa reunificación familiar tengo entendido que es solamente para los haitianos y la democrática para los venezolanos. Entonces, sí, la persona puede hacerlo cuando le quedan 6 meses de vigencia la temporaria. Ya. Si le queda menos, no se puede hacer. La persona que esté acá con su temporaria debe hacer una carta de solicitud de reunificación familiar, esa carta diciendo que yo llevo tanto tiempo en Chile, tengo trabajo estable. Entonces, con esa carta, él tiene que ir a la notaría, notariarlo y enviarlo a la persona que está allá en Haití. Ya. Y esa persona tiene que acercarse al consulado de Chile en Haití o al OIM, Oficina Internacional. Internacional de la Migración. Internacionales de Migraciones. Y de allá le van a decir a la persona los pasos a seguir para obtener esa visa de reunificación familiar para entrar al país. Perfecto. Es para que la gente lo entienda. En el fondo es como tú, una vez que migraste, conseguiste una estabilidad Claro. social y laboral, tú puedes traer a tu familia, porque también es un derecho humano fundamental, digamos. Convengamos de que en el fondo la gente va y busca nuevas alternativas no solamente para sí mismo, sino que también para su familia. Y es muy relevante porque esa familia que se incorpora a la sociedad chilena también es un aporte sociocultural muy relevante. Así que no hay que verlo de manera negativa, ¿no es verdad? No, para nada, claro. Hay que señalar que esta es una visa que tiene una duración muy limitada, 12 meses, y que solamente se puede prorrogar por una vez. ¿ah? Y puede solicitar por los cónyuges, convivientes civiles, los hijos menores de edad y mayores que estudien hasta los 24 O sea, años. su familia directa, no es que se traiga todo su familión Sí. enorme. ¿sí? Así es. También está la visa sujeta a contrato y está el permiso para trabajar como turista. Ellos son parte de los permisos que deben tener los extranjeros para trabajar en Chile. Eso es muy importante. Existe la visa temporaria, la visa sujeta a contrato y el permiso para trabajar como turista. Y después de eso, porque esas visas en general, todas tienen una vigencia como de 2 años. Después se solicita la residencia. Exacto, ahí obtienes la permanencia definitiva y que ya no tienes mayores restricciones en términos pues de dónde puedas trabajar. Se llama la permanencia definitiva y esa hay que cuidarla mucho. Sí, porque como decía Sergio al principio, también después de 5 años te da derecho a votar y eventualmente también te da derecho para ser elegido. O sea, formas parte constitutiva del país, que eso es muy relevante. Ahora, cuando uno adquiere también la permanencia definitiva, porque a los extranjeros nos dan el carnet de identidad solamente por 5 años, ¿ya? Entonces, cuando uno va a renovar el carnet, tiene que mostrar De nuevo. efectivamente toda la historia y que tiene que tener una cierta cantidad de años, o sea, de días que ha estado aquí en Chile. Porque yo puedo tener permanencia definitiva, de repente me regreso a Perú y después quiero seguir manteniendo los documentos de aquí. No, yo tengo que Tienes que acreditar de que efectivamente tengo estás aquí, ahorita no me acuerdo exactamente la cantidad de días. Un año. ¿Un año? Sí. No, pero Al cada tener año la permanencia definitiva, si estás fuera del país por un año, pierdes la definitiva. permanencia definitiva. O sea, que Exactamente. tienes que estar aquí todos los años una cierta cantidad de Sí. días para mantener la permanencia definitiva y eso te permite mantener el carnet de identidad vigente, que para muchos trámites se necesita pues el carnet vigente. Tenemos más preguntas de nuestros auditores. Dice, soy Andrea Chávez. Mi pregunta es, en cuanto a la educación para los chicos de educación media, si un alumno extranjero, ¿por qué un alumno extranjero no puede acceder a un preuniversitario de forma particular? Si se están formando para tener un mejor futuro laboral, pues te solicitan RUT chileno. Ah, eso es extraño.
¿Puede hacer una institución que funciona de forma particular hacer esta... Ahora, convengamos que los preuniversitarios no son instituciones empresas privadas, externas, digamos, no son parte del sistema escolar educacional chileno, normal, claro. digamos. O sea, hay mucho depende de la institución, quizá, ¿no? Porque en realidad las posibilidades de generar rutas provisorios o con tu número de pasaporte, También, porque sí. todos los inmigrantes tienen y los extranjeros tenemos un pasaporte, que es un documento de identidad que acredita quién Claro. eres, ¿no? Ese es el tema, que acreditar la persona que está yendo a las clases es la misma. Así que eso es curioso, ¿no? Habría que hilar un poquito más fino de por qué, porque Pero sobre de todos todo modos no debiese ser permitido. Es un poco rara la situación. sobre ¿no? todo pensando, o sea, que qué cosa hace evolucionar a los países. No es otra cosa que la educación. Entonces, si hay una persona que quiere incorporarse y seguir estudiando, pues ojalá poder dar las facilidades para que todos mejoremos la escolaridad de todos los que viven en el Sí. territorio chileno. Es Pero yo quisiera superimportante. insistir de que efectivamente todos y todas tenemos derecho a la educación y a la salud estando en este país. Así que Son derechos garantizados. exactamente. Quizá en el caso del preuniversitario no es una institución que esté dentro del régimen Claro. regular escolar, porque convengamos de que en el fondo es una institución que prepara para una prueba, pero sí, tanto enseñanza inicial, preescolar, básica, media y universitaria, todos tenemos Está acceso garantizada. a acceder a ellos. Y además, más de 1.600 estudiantes extranjeros estudian actualmente en Chile gratis, en forma gratuita. Eso quiere decir que han ingresado al sistema y se les ha reconocido su calidad de personas Sujetas de derecho. sujetas a derecho y que no pueden pagar. O sea, efectivamente tienen bajos ingresos, su familiar, ¿cierto? 1.600 extranjeros estudiando Bien. gratis en universidades. Otra pregunta, buen día, lo felicito por el programa, muy agradecida como venezolana por tomarnos en cuenta para orientarnos en este tema laboral. ¿Qué pasa si mi empleador me retiene las imposiciones y no las está pagando? ¿Las declara pero no las cancela? Es la pregunta de Jessica Bravo. Bueno, eso, digamos, por supuesto que es un incumplimiento a la normativa y hay unas penalizaciones respectivas. O sea, eso no tiene que ver un poquito con la nacionalidad, sino eso le puede pasar, es una práctica, le puede pasar a una uno mala porque práctica. es chileno, porque es peruano, venezolano, haitiano, o sea, y ahí pues hay normativas que cumplir y hay penas que están implícitas por el no pago por deudas previsionales. ¿Sí? Exacto. Y eso genera intereses Y mora y multas y todo lo demás. Sí. Así que no puede ser. Para que, Eso no debe ser. No debe ser. No debe ser. No debe ser, ¿y qué debe hacer nuestra auditora? En primera instancia, conversarlo con su empleador, ver efectivamente por qué está ocurriendo eso y si no llega a acuerdo, ir a la inspección del trabajo. Claro, hacer la denuncia respectiva. Tenemos otra pregunta acá. Nos dice, ¿se puede convalidar la licencia de conducir de mi país si es profesional? Uy, eso escapa a nuestro ámbito del programa. No lo sé. Sí. A ver si nuestra amiga... Hay algunos, yo sé que hay algunos países que hay convenios, sí. Convenios, Me parece que en Argentina, por ejemplo, hay convenios. Tú puedes conducir en otro lado. Sí. Pero aquí en realidad no es complejo sacar de nuevo la licencia de conducir. En mi caso particular, yo no convalidé la peruana y saqué nueva licencia como cualquier persona. Como cualquiera y da el examen y después entras al régimen y lo renuevas cada 6 años. Ahora, cuando vence. en el caso No hay es ninguna restricción. profesional. Profesional, sí. Hay que ver la legislación específica. A mí me da la impresión de que si es que hay un convenio solamente puede hacerse, pero si no, tienes que cumplir con todos los requisitos que establece el país. Carlita, a ti te han controlado y con el carnet peruano, digamos, de conducir, en general la policía no hace problema. Pero tiene que estar vigente el peruano, y si uno ya tiene muchos años aquí, ya de repente no lo renueva en su país de origen, ¿no? Lo otro es tener el carnet internacional. Sí. También yo en su momento también Pero él está preguntando por profesional, licencia Sí, profesional. licencia de conducir profesional. Eso tiene muchos más requisitos y seguramente hay una normativa particular aquí. Entonces yo creo que lo más recomendable es sacarla aquí de escapa a nuevo. nuestro ámbito del programa, pero yo le recomendaría a nuestro Sacar. amigo que revisara la reglamentación del Ministerio de Sacarlo Transporte y verlo en su caso individual. Ricardo Aridles, a través de Facebook, dice, ¿cuál es el convenio Chile-Haití? ¿Existe un convenio específicamente o existen diferenciación entre haitianos y otros? ¿Cuál es la condición migrantes? actual para que compatriotas haitianos puedan venir al país, de acuerdo a la situación actual migratoria?
De la situación actual solamente existe la visa, como bien le decía, la reunificación familiar, y para entrar un haitiano que está en Haití y quiere entrar al Chile, tiene que también pasar por el consulado para entrar con un visto consular. Visto consular, Sí. sí. Eso es un cambio que hubo hace poco. Exacto. Se ¿De le qué está pidiendo consta visa en el fondo. el visto consular? El visto consular es una visa de turismo simple que solamente lo van a dar ahora por 30 días, que la persona puede durar solamente 30 días cuando entra al país y después regresar. Perfecto. ¿Sabían ustedes que los emigrantes tienen convenios internacionales de seguridad social? Y este tema es súper importante y quiero que ustedes lo expliquen bastante detenidamente, porque actualmente en Chile se encuentran vigentes 25 convenios de seguridad social, además del convenio iberoamericano de seguridad social con diferentes países, que en la mayoría de los casos son acuerdos bilaterales que permiten acumular en el país de origen el total de tiempo cotizado en el exterior, es decir, que se consideren los años trabajados en Chile para el cálculo de las jubilaciones. ¿Cómo funcionan estos seguros? Lo conversamos sociales? hace un ratito, lo tocamos desde el punto de vista de que la posibilidad que tienen de llevarse sus ahorros, ¿verdad? Carlita. Bueno, efectivamente, pero acuérdate que hicimos la diferenciación entre los profesionales o técnicos versus los no profesionales o técnicos. Y en el caso del primer grupo, los que ingresan con un título, ellos efectivamente, cuando se regresen, presentando su finiquito, cuando han terminado su faena o han terminado su periodo de trabajo en Chile, ellos pueden solicitar sin ningún problema que se les entregue o se les devuelva la cantidad de dinero que está en la AFP. Importante es que la AFP hace un trámite bastante rápido, le va a entregar ese dinero, se los va a depositar en la cuenta que les digan, un valevista, etcétera, pero va a retener una parte que se refiere a los impuestos no pagados. Ya. ¿Por qué? Porque cuando tú cotizas, ¿cierto?, de tu remuneración bruta, te descuentan un 10%, ¿cierto? Sí. Y el impuesto se calcula sobre tus ingresos descontados ese 10%. Por lo tanto, ese 10% de AFP no ha pagado impuestos. Exacto, y tiene que pagarlo. Y tiene que pagarlo, y justamente eso te lo rebajan cuando te hacen la devolución, la AFP. Sin embargo, Porque recordemos que hay el cotizar y lo conversamos la semana pasada, el ahorrar en la AFP tiene beneficios tributarios. exactamente. O sea, tus platas no pagan impuestos. Exacto, porque rebajan la base imponible, ¿cierto? Muy bien. Pero, ¿qué ocurre? Que tú, cuando te devuelven tu impuesto, tu ahorro de la AFP, eso te va a aparecer en tu global complementario, es decir, en la declaración de impuestos individual de este profesional, de este técnico, anual, ¿no es cierto? Va a aparecer que hay una rebaja tributaria que fue reversa. Y por lo tanto, eventualmente... Que fue descontar, en el fondo, pagó menos impuestos de lo que debía haber pagado. Exactamente. Y por lo tanto, eventualmente, según lo que ganaste, puede que incluso se anule ese efecto, ¿cierto? Dependiendo de los tramos, si tú ganas más dinero, obviamente pagas más impuestos de los que ganan menos Entonces, dinero. ahí es caso a caso. Hay que ver caso a caso en qué tramo está efectivamente cada técnico profesional de impuestos. Ahora, lo importante es que estos convenios que tiene Chile con los países, lo que hace es facilitar este sistema digamos, de previsión en los países Chile versus los otros países bilaterales. Entonces, facilita un poco la devolución de los fondos o el poder continuar pagando el sistema de previsional en tu país de origen, ¿no? Porque cuando esto también, de nuevo, es para los técnicos y profesionales. Ellos tienen en estricto rigor la opción de elegir si siguen cotizando en su país de origen o si eventualmente cotizan acá, ¿no? Entonces, estos convenios lo que hacen es un poco facilitar estos procesos de sistemas previsionales. Y es muy importante entre que son los bilaterales, países son tanto de para país, extranjeros, y si uno viaja a esos países también Sí. puede hacer lo mismo. Entonces, Digamos cuáles son los países que están hoy día actualmente con convenio. En el caso son Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia, Dinamarca, Ecuador, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Holanda, Luxemburgo, Noruega, Perú, Portugal, Quebec, República Checa, Reino Unido, Suecia, Suiza, Uruguay
y también hay un convenio multilateral iberoamericano. Esos son los países que tendrían este tipo de convenios. Obviamente no vamos a revisar cada uno de ellos, son específicos, pero en términos generales se refieren a lo que acabamos de señalarnos, ¿verdad? Sí. Cada uno, por eso es bueno que revise las condiciones, porque son convenios bilaterales, no necesariamente todos son iguales. Entonces, bueno, cada uno en su nacionalidad, revisar si existe, bueno, y qué beneficios o qué obligaciones tiene. Y no solamente para los cada uno de extranjeros, ellos. para nosotros si Para nos queremos nosotros avecindar un también. tiempo en un Exactamente, país. también, sí. Ahora, respecto a la salud, si bien en algunos casos el técnico pudiera seguir cotizando en su país de origen, a pesar de que está viviendo en Chile o recibiendo ingresos en Chile, lo más probable es que quiera pagar salud en Chile, porque aquí está el acceso a la salud donde él se encuentra directamente, ¿cierto? Entonces hay varios incentivos que hacen que en realidad las personas les convenga a los extranjeros cotizar en Chile. Siempre hablando de los técnicos profesionales, ¿no es cierto? Porque ya sabemos que el que no entra en el régimen general. Exactamente. Y sobre eso sabemos que hay muchas propuestas para hacer algunas flexibilizaciones. Una de las cuales es, por ejemplo, que si el extranjero de bajos ingresos logra reunir una cantidad reducida de dinero a los 65 años al hombre, en lugar de entregarle una pensión muy reducida, 15.000 pesos, 20.000 pesos, se le entregue de una vez todo ese monto. Suponte que llegó a reunir 3 millones de pesos, 4 millones de pesos, 5 millones de pesos en su fondo. Actualmente la ley te dice que a él tú le vas a tener que hacer una pensión con eso, independiente de cuánto reciba, ¿sí? Aunque reciba muy poco dinero, tú le tienes que pagar como AFP mensualmente una cierta cantidad. Entonces, lo que se está estudiando ahora es ver la posibilidad de, si el dinero es muy poco, digamos menos de 5 millones, entregarle de una vez todo ese dinero. Sí. Bueno, y la recomendación general para los extranjeros, inmigrantes, y nosotros que hemos venido conversando de este programa, que este programa consiste justamente en esto, es la importancia de cotizar, porque como bien tú lo dijiste, Sergio, en la medida que los trabajadores sean extranjeros o sean nacionales, tengan una condición de contrato de trabajo tanto dependiente como independiente, condición independiente, siempre es importante que coticen en su cuenta individual justamente para el futuro. Esa es la recomendación general, no solamente para los chilenos, sino también para los extranjeros. Exacto, y tú como siempre lo has dicho, lo has recordado, Manuel, el dinero no se pierde. El dinero cotizado en los fondos de AFP permanece ganando intereses que no son menores, 3, 4, 5, 6, 7, 8% anual real, eso es decir, sobre la inflación. Por lo tanto, es un muy buen ahorro, sí, muy seguro, muy garantizado. Oye, y esto es interesante, ya estamos ya al final del programa, porque los extranjeros, los inmigrantes, cuando ya obtienen residencia, lo dijimos hace un rato, ya están dentro del mercado del trabajo general y también pueden realizar actividades de cuenta propia. Claro. Y esas actividades de cuenta propia, emprendimiento o actividades independientes, también es muy importante recordarles que deben cotizar también para su pensión. Sí, porque el hecho de ahorrar es lo que implica asegurarte en el futuro pues un ingreso permanente. Entonces, de hecho, como lo hemos conversado también la semana pasada, Sí. El eje es el ahorro, el obligatorio, y además, si uno tiene posibilidad, pues los ahorros voluntarios, no como el ahorro previsional voluntario. Oye, y hay ejemplos muy interesantes y muy bonitos de inmigrantes, yo conozco algunos, de que se vuelven empleadores. Vienen, se instalan al país, trabajan, les va bien, pueden generar empresa y dan trabajo. Y dan trabajo también a sus compatriotas y también a los chilenos. Entonces también muy importante entender o tener en cuenta que cada uno de estos migrantes que se van desarrollando sus propias oportunidades y van creciendo, también aportan no solamente a sí mismos, a su familia, sino que también aportan a otros chilenos porque pueden dar empleo, y también a migrantes también para devolverles la mano, ¿cierto? El llamado es a que se regularicen, a que conozcan también el sistema previsional chileno, se informen y puedan estar en conocimiento de los beneficios que tienen, de los deberes también que deben cumplir como migrantes, ¿no? Sí, eso es. Eso es. Por eso hicieron ese programa, para informar a todos que tienen los mismos derechos en previsión social como un chileno, y tienen que regularizarse para optar a esos beneficios.
Este proceso de regularización ya tuvo su ciclo, por así decirlo. Finalizó. 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 Pero de todos modos, los migrantes que continúen ingresando a nuestro país lo deben hacer igual. Se pueden acercar a las oficinas. ¿Cómo funciona? Los que están entrando ahora pueden igual acercarse a la oficina y solicitar cualquiera de las visas que están en la página web, que hay visa sujeto a contrato, visa religioso, visa por motivo laboral, que ya no existe. Eso no existe. Visa sujeto a contrato, hay varias visas en la página web. La persona puede meterse en la página web, vea por los tipos de visa que hay y puede optar a una de esas visas, cumpliendo con todos los requisitos. Por supuesto. Y lo más importante, aquellos inmigrantes extranjeros que ya están trabajando, recuerden, tienen los mismos derechos de trabajadores que los chilenos. Si tienen alguna dificultad, obviamente siempre conversar con su empleador, y si no, están obviamente los mecanismos fiscalizadores nacionales. Así que muy importante también, para, a lo mejor de repente los extranjeros tienen un poquito de susto de ir a reclamar a algunas oficinas públicas. ¿O existe mucho desconocimiento? Existe harto desconocimiento, les damos la seguridad que vayan efectivamente a todas las instancias gubernamentales y estatales, que ahí van a encontrar ayuda, ¿cierto? Y que son fundamentalmente la Dirección del Trabajo, a través de sus inspecciones provinciales, y en el caso de la Superintendencia también de Seguridad Social, ¿no es verdad? Sí, efectivamente. Y un tema también que no lo conversabas, pero importante dejarlo planteado, es que si algún extranjero también deja de trabajar, tiene su finiquito, pues no se olviden que existe el seguro cesantía. Eso, muy bien, se nos había olvidado. El seguro cesantía, entonces también tiene que ir a la oficina de cesantía para cobrar el sueldo respectivo. Porque está dentro de sus cotizaciones. Exactamente, está dentro del sistema previsional de todas las cotizaciones que se hacen mensualmente. Así que al tener el finiquito, y esto es bien sencillo, en realidad uno va con el finiquito, con el carnet vigente, y de ahí establece pues los pagos. Oye, y algo que tampoco quizás conversamos, lo pasamos así Nos quedó un chico poquito el general. Accidentes laborales, muy importante. También, sí, el empleador también tiene la obligación, si algún trabajador tuvo un accidente, a la mutualidad, porque También. eso también es algo Sí. que ya lo vamos a conversar ya Sí. en 2 programas más. Sí. Vamos a tener un programa especial de salud y mutualidad. Oye, y los extranjeros, en el caso de cuando terminan, ¿no es cierto?, pueden retirar este dinero, estamos hablando del dinero seguro cesantía. del seguro cesantía, lo pueden retirar de una vez, Mm. a diferencia de los chilenos que lo retiran parcialmente. Ahí hay, Una ventaja. hay una ventaja para los extranjeros. Bien, ya, se nos acabó el tiempo, Rocío. Así es, se nos acabó el tiempo. Un programa súper informativo. Agradecemos a Melanie, muchas gracias. Gracias a ustedes. Carla, Sergio, como siempre, un gusto contar con ustedes y con la experiencia. Y Manuel, un agrado siempre estar junto a usted. Y un programa muy informativo el día de hoy. Sí, agradecemos a todos los mensajes que nos llegaron a través de Sí. nuestras plataformas, al público que está aquí cerquita, y que también de ellos, varias preguntas también fueron de ellos. Así que yo creo que muy interesante este programa. Muy interesante. Déjeme saludar, están en nuestro estudio de ahí televisión a un costado. Lo pueden ver a través de la transmisión en Facebook. Está ahí nuestro público, así que le agradecemos por su presencia y agradecemos también a todas las radios que están difundiendo nuestro programa en las 15 comunas de la región de Coquimbo. Y no se olviden, ahorreya.cl, ahí van a estar todos nuestros programas y también información adicional a este tema tan importante que tiene que ver con la previsión. Así es, este capítulo lo pueden compartir y lo pueden ver nuevamente a través de Facebook o en www.ahorraya.cl. Ahí puede estar al tanto de toda la información de este y de los capítulos anteriores. Nos encontramos la próxima semana nuevamente. Próximo sábado, 10 de la mañana, estaremos hablando sobre el sistema previsional chileno y los jóvenes que están recién ingresando a este. Bien, así que todos los jóvenes, para que nos escuchen el próximo sábado. Así es, les agradezco y que tengan muy buena tarde. Los esperamos entonces para el próximo sábado a las 10 de la mañana. Que tengan muy buena tarde.